tardes. Soy la profesora Luz Berta Almanza y en esta clase se les va a hacer demostración de la práctica número 6 que corresponde a las leyes del estado gaseoso. Así que la ecuación del estado, para demostrar las leyes del estado gaseoso, en esta ocasión tenemos que la competencia es aplicar las leyes del estado gaseoso en casos propuestos. Y para ello tenemos que en el experimento número 1 vamos a demostrar la ley de Boyle usando la columna de mercurio. Y aquí tenemos que la ley de Boyle dice que a temperatura constante el volumen de una determinada sustancia gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplique al sistema. Aquí está su expresión: a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Bueno, para ello pues tenemos las variables volumen y presión. Y bien, que aquí les muestro el diagrama de la columna de mercurio, en el cual tenemos en la columna, como dice de mercurio, pues aquí tenemos colocada una muestra de mercurio, la cual debe de estar nivelada. Obviamente que en ambas ramas el desnivel debe de ser de 0, como dice aquí, nivel de mercurio de 0. Y bien, que lo que va a quedar aquí en esta rama izquierda, de aquí a aquí, esto está sellado. Y por lo tanto, esto que tenemos medido mediante una regla de aquí a aquí, corresponde al volumen del aire encerrado en esta columna. O bien, también sería lo mismo, ya que van a llenar un cuadro donde les piden el volumen de aire encerrado y la columna de aire. Numéricamente estos datos van a ser iguales, porque esta es la columna de aire, que es esta, y el volumen de aire encerrado es lo que hay dentro. Esta está sellada herméticamente y bien, que aquí tenemos la rama del lado derecho, donde aquí pueden observar que se puede agregar el mercurio en 3 ocasiones anteriores, en 3 ocasiones repetidas, para estar haciendo variaciones de la presión y el volumen. Entonces tenemos que, si nosotros aquí tenemos en desnivel de 0, tenemos aquí llenando el cuadro, nada más voy a llenar las primeras 2 para que los alumnos sepan cómo se va llenando este cuadro. Tendríamos que lo primero que vamos a hacer es tener los datos y decir cuánto mide mi columna de aire, de aquí a aquí cuánto mide. Imagínate que de aquí a aquí, de aquí a aquí, esto mida 23 centímetros, ya que se mide en centímetros. Como dije, la columna de aire va a ser numéricamente igual al volumen de aire. Entonces este volumen de aire también sería 23 centímetros. Y al inicio, que todavía no empiezo, ¿de cuánto es el desnivel? Como les dije, que el mercurio debe de estar nivelado en ambas ramas. Así que el desnivel es 0. Y la presión es la de la Ciudad de México, que tengo los datos aquí indicados de la presión de la Ciudad de México, tanto en milímetros de mercurio como en atmósferas. Corresponde a 586 milímetros de mercurio, pero aquí me están pidiendo que les exprese en centímetros de mercurio, que sería 58.6 centímetros de mercurio. Y aquí tendríamos pues que el producto sería multiplicar esto por esto. Sería multiplicar la presión por el volumen. Y vamos a tener un dato aquí, que es la multiplicación de la presión por el volumen. Bueno, ¿qué sucedería si yo le repitiera este experimento 3 o 4 veces? Porque se puede repetir cuantas veces sea necesario. Entonces, si yo le agregara 2 mililitros más aproximadamente de mercurio en esta rama, pues aquí se provocaría un desnivel. En el momento que yo lo agregue, va a producirse un desnivel y se va a alterar el volumen. Entonces, aquí vamos a tener que el desnivel va a ser este, y ahora el volumen de aire encerrado va a corresponder de aquí a aquí. Ya no va a ser el desnivel que estaba desde aquí hasta acá. Imagínate que este volumen número 2 sea de 21 centímetros, porque va a disminuir. El volumen 2 va a ser de 21 centímetros. Y ese lo escribimos aquí en la tabla, de 21 centímetros. Y también en el volumen de aire encerrado, ya que es lo mismo. Y obviamente el desnivel ya no va a ser el mismo,
porque el desnivel va a ser esto. Aquí, esta rama se quedó en este lugar y aquí hay, este es el desnivel. Aquí tendríamos un desnivel, el cual se debería de medir. Este es el desnivel, que ocurrió en el primer caso que yo le abrí de mercurio. Imagínate que el desnivel fue de 0.8 centímetros, suponiendo. Entonces, aquí en la primera lectura diríamos que hay un desnivel de 0.8 centímetros. Y la nueva presión va a ser sumar los 0.8 centímetros a la presión de la Ciudad de México. ¿De cuánto sería? La nueva presión de la Ciudad de México sería igual a 60.4 si yo hago la suma de 58.6 más 0.8. Y el producto, pues nuevamente sería multiplicar 60.4 por 21, ya que aquí la ley de Boyle, pues vamos a tener que presión inicial se aplica presión por volumen. Por volumen inicial sería igual a la presión final por el volumen final. Y así sucesivamente se vuelven a agregar otros 2 centímetros de mercurio y tendríamos otro nuevo desnivel, que imagínate que en la siguiente ocasión el desnivel quedará aquí, el volumen de aire encerrado pues ya cada vez se va reduciendo más, y en ese caso imagínate que aquí lo tengamos de 18. Lo mismo, aquí este dato sería de 18 y el desnivel, imagínate que fuera de 1.5. Entonces, ahora tú me vas a ir calculando la presión de la Ciudad de México, la nueva presión, y vas a escribir el producto que se genera aquí. Repites el experimento, yo te recomiendo que lo repitas 2 veces más hasta la lectura número 5 para que el aprendizaje sea significativo y que tú supongas, por favor, los valores del desnivel que se produzca en este caso. Y bueno, terminando de llenar la tabla, lo que vas a hacer es escribir tu gráfica que corresponde a las variables presión y volumen, cómo se comportan en esta gráfica, y dice que la ley de Boyle diría que a mayor volumen, menor presión, y a menor volumen, mayor presión, porque son inversamente proporcionales. Entonces, tú vas, aquí tendríamos un volumen inicial grande, porque el volumen inicial fue de 23 centímetros. El volumen inicial fue de 23 centímetros. 23 centímetros. Y la presión era la de la Ciudad de México. Aquí tendríamos una de 58.6. Tú vas a ir llenando la gráfica correspondiente. Y fue disminuyendo el volumen. Vamos a ver cómo se fue comportando en esta gráfica. Esto a llenar te lo va a pedir tu profesor y tú debes escribir los datos que faltan y escribir la gráfica, ya que esto corresponde a una competencia integradora, a una actividad integradora que corresponde a este tema. Por eso tú debes de llenar esta gráfica. Eso corresponde a la ecuación, a las leyes del estado gaseoso. Pero de una vez explico la práctica número 7, ya que estas prácticas se van a realizar juntas. Y la práctica número 7 corresponde a los gases ideales. Así que como las dos son de estado gaseoso, por eso se explican y se realizan juntas. La competencia dice que aplica la ecuación de los gases ideales a la resolución de casos particulares. Bien, ustedes ya saben que la ecuación de los gases ideales se obtiene al combinar las leyes del estado gaseoso con la ley de Avogadro, sabiendo que la presión, como dice aquí, que la presión es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura y el número de moles de una determinada masa gaseosa. Esto debe ser igual a una constante, que en este caso lo tendremos acá en esta ley, en esta ecuación de los gases ideales. Esta se obtiene de esta manera. La presión es inversamente proporcional al volumen que se le aplica al sistema y directamente proporcional a su temperatura y al número de moles. Esto obviamente será igual a una constante, que esa se llama constante universal de los gases ideales, y que esta se obtiene a partir de esta misma ecuación.
Si tú consideras cualquier sustancia gaseosa de cualquier compuesto, una mol de cualquier sustancia gaseosa a presión de una atmósfera y volumen de 22.4 litros, porque una mol en condiciones normales de temperatura y presión ocupa un volumen de 22.4 litros. Y la temperatura sería la temperatura normal, que serían 273 Kelvin. Y el número de moles, que sería una mol para cualquier sustancia gaseosa. Y si tú aplicas estos datos en esta ecuación, pues el resultado va a ser este, 0.082 litros a atmósferas sobre mol Kelvin, que es una constante que se debe aplicar. Y para ello, en esta ecuación, siempre se debe sustituir la presión en unidades de atmósfera, el volumen en litros, número de moles, temperatura se debe sustituir en Kelvin, para que estas unidades las puedas cancelar con estas cuando haces alguna sustitución de datos. Así que para ello tenemos que el experimento número 1 que vamos a realizar, en este caso tenemos colocando en una probeta de 100 mililitros la vamos a llenar de ácido clorhídrico al 5%. Y dentro de una cuba hidroneumática que contiene agua, la temperatura la vamos a tomar la de la Ciudad de México, que sería de 25 grados centígrados, la temperatura estándar, o 298 Kelvin, y la presión de la Ciudad de México. Esa sería la presión que tomaríamos aquí. Así que tenemos aquí colocando el ácido clorhídrico, introduciéndole una cinta de magnesio que mide 1 centímetro de largo, para cuando hagas los cálculos correspondientes aquí que tu profesor te va a pedir, pues la cinta mide 1 centímetro. Esta se debe de hacer reaccionar con el ácido clorhídrico y cuando termine la reacción vamos a ver qué tanto gas se colecta aquí. Ese es el volumen, el dato que vamos a registrar nosotros y que se los vamos a proporcionar para que ustedes hagan los cálculos correspondientes. Ya que, como pueden saber, la ecuación de esta reacción es la cinta de magnesio que se introduce para que reaccione con el HCl, y los productos que se forman pues es el cloruro de magnesio más el hidrógeno, que es el gas que se va a desprender. Y esto sería el volumen que nosotros les vamos a dar como dato, el volumen experimental. Y bien, que tenemos un experimento número 2 que también consiste en colectar un gas a partir del siguiente experimento. Tenemos que aquí está en el soporte universal ajustado con unas pinzas, un tubo de ensayo grande. Este contiene clorato de potasio sólido, 0.1 gramos, y como catalizador para acelerar la reacción tenemos usando una pizca de dióxido de manganeso. Así que obviamente que esto lo vamos a calentar, y al calentarlo, hacerle el calentamiento aquí exactamente donde está la sustancia. Aquí, al reaccionar esta sustancia con el catalizador y calentándolo, pues se va a generar por medio de la manguera, ya que está tapado con un tapón monohoradado del cual se desprende una manguera de desprendimiento de gas, y esta se coloca dentro del matraz. Aquí tenemos una probeta que está llena de agua invertida dentro de una cuba hidroneumática que a la vez ella también contiene agua. Y insertamos la manguera por debajo de la probeta que está llena de agua, y aquí va a reaccionar esto con el agua. En su lugar se va a desalojar el agua y lo que se va a colectar es el gas, como en este caso que también se colectó gas hidrógeno por desalojamiento de ácido clorhídrico. Aquí en su lugar se va a colectar gas oxígeno, porque en la ecuación dice que lo que yo estoy calentando es clorato de potasio en estado sólido, en presencia de dióxido de manganeso, calentando, y lo que se forman son estos productos. A mí lo que me interesa es qué tanto gas se va a generar, el que se va a colectar aquí en esta parte. Y bueno, pues por medio de la misma ecuación de los gases ideales vas a realizar tú los cálculos que te pida tu profesor. Eso es todo. Gracias. Bien, esta es la columna de aire de la cual tienen el diagrama de la explicación. Así que dentro de la columna lo que tenemos es el mercurio, como pueden observar. Y obviamente, como se mencionó, se encuentra nivelado.
o sea, su desnivel en este momento iniciando es de 0. Así que lo que se explicó, que esta columna, bueno, pues tiene esta columna, esta es la columna de aire, o el volumen de aire encerrado en la columna. Este se debe medir de aquí a aquí. Se debe de medir de aquí, de donde termina el mercurio, hasta aquí, que corresponde a ¿cuántos centímetros? Lo tengo al revés. Corresponde a, imagínate que lo que tiene son 30, 28, 27 centímetros y medio. 27 centímetros y medio, que sería lo que se registra en el número 1 de lectura. Y para ello, en ese caso nosotros hacemos esto para que el aire esté encerrado herméticamente, pues se le coloca el dedo a presión y se le agrega aproximadamente los 2 centímetros de mercurio. Todo el tiempo que se estén haciendo las lecturas, no se debe de retirar el dedo, siempre debe estar presionado para que no se nivele nuevamente el mercurio. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que hubo un desnivel, el cual se encuentra exactamente aquí. O sea, el desnivel correspondería a esto. Aquí tenemos que estos son, ¿cuántos centímetros, Sergio? 2,5 aproximadamente. Sería de 2,5. Así que si nosotros esto lo lleváramos a esta tabla, llenando esta tabla con los datos experimentales, aquí tenemos que estos fueron 30 centímetros. 30 centímetros. Y aquí tendríamos 2,5. O sea que aquí hubo un desnivel, en el segundo caso, de 2,5. Y aquí, y la columna de aire, pues ya no estaría midiendo los 30 centímetros, sino la columna de aire estaría midiendo 26. Estaría disminuyendo y estaría midiendo 26 centímetros. 26 centímetros. Estos serán 30 al principio y aquí ya mide 26 centímetros. 26 centímetros. Y así, si agregamos nuevamente otra cantidad, pues observamos que el desnivel ya no es el mismo, sino que hubo un desnivel más fuerte. Y volveríamos a medir el desnivel en cada ocasión. Lo vamos registrando en la tabla y lo mismo sería de 4,5 y el volumen de aire encerrado, en este caso ya el volumen de aire encerrado pues va disminuyendo, ¿sí? Bueno, aquí nada más sabemos que si le siguiéramos agregando el mercurio, pues va a seguir sucediendo lo que ocurrió en la explicación teórica y vamos a tener que va a ir disminuyendo el volumen de aire y ya los cálculos correspondientes, pues, y el desnivel va aumentando, ¿verdad? Obviamente la presión va a ir aumentando, va disminuyendo el volumen de la columna de aire y la presión va a ir aumentando, ya que la nueva presión, como dijimos, es la presión anterior más lo que ocurre, lo que está pasando con el desnivel. Así que aquí, pues, después de que se hace este experimento, tú vas a llenar la tabla y a graficar las variables que son presión y volumen y hacer los cálculos que te pida tu profesor correspondientes y las conclusiones que te pida tu profesor. Esto corresponde a este experimento. Gracias. Como pueden observar, si le quita el dedo el profesor, pues esto se vuelve a nivelar. Bien, ahora vamos a tener un matraz que está invertido, en el cual tenemos encerrado aquí aire. Y por el calentamiento vamos a hacer de que este líquido poco a poco empiece a subir al matraz que está vacío. Miren ustedes cómo está burbujeando, cómo poco a poco este aire que inicialmente tiene va saliendo por medio del calentamiento, va saliendo el aire, ¿sí? Y en el momento en que se deje de calentar, ¿qué va a suceder?
que aquí este se va a empezar a enfriar y entonces poco a poco empieza a absorber. Para que este enfriamiento sea un poquito más rápido, se le va a poner un trapito, una franela húmeda, para que este empiece a subir un poquito más rápido. Vean ustedes allí en la columna de vidrio como poco a poco empieza a subir el líquido debido a que en el matraz se genera un vacío. Poco a poco. Y ahí es en donde estamos viendo una de las leyes, ¿sí? Vean ustedes, el proceso realmente es lento, pero sí se observa en la columna que aquí va subiendo el líquido, va subiendo poco a poco el líquido. Va a subir al grado de que el líquido va a empezar a desbordar y a caer dentro del mismo matraz. Va lentamente, muy lentamente, demasiado lentamente. ¿Ok? Vean ustedes, entonces, ustedes, muchachos, saquen sus conclusiones. ¿Qué sucede cuando aumente la temperatura? ¿Qué sucede con el volumen? ¿Y qué sucede cuando va disminuyendo la temperatura? También, ¿qué sucede con el volumen? ¿Sí? La idea ahí está. Se calentó poco, por eso fue poco la cantidad de líquido que se obtuvo. Si hubiera calentado más, pero igual el matraz probablemente se hubiera contenido un poco más de líquido. Pero aquí, con esto es yo creo que más que suficiente para demostrar esta situación. Temperatura con volumen. Bien, ahora tenemos una probeta invertida, la cual tiene ácido clorhídrico al 10%, aproximadamente. Se llena lo más posible y se invierte. Las más de las veces nos queda un poquito de aire, pero bueno, eso al final se tiene que restar. Aproximadamente han de ser unos 2 mililitros, 2 mililitros aproximadamente. De este se inclina un poquito la probeta y se va a introducir la cinta de magnesio. Vean qué bonito. Empieza aquí la reacción, como la cinta de magnesio se empieza a consumir, empieza a reaccionar con el ácido clorhídrico. O sea, hace que adentro de la probeta se está generando cloruro de magnesio y se está liberando hidrógeno. Ahora, el hidrógeno no se va a la atmósfera porque efectivamente dentro de la probeta se está atrapando todo el hidrógeno, todo el hidrógeno. Y esto se deja hasta que la cinta de magnesio se consume en su totalidad. Vean ustedes cómo poco a poco la cinta de magnesio se va consumiendo hasta que llega un momento dado en que se haya desaparecido. Vean ustedes, el proceso es lento, ¿sí? Esto aproximadamente la cinta de magnesio mide entre 1 y 1.5 centímetros para que el volumen del gas no nos alcance perfectamente y quede dentro de la capacidad de la probeta. Hay ocasiones, en algunos experimentos, que se le pone demasiado magnesio y el gas que se está produciendo es demasiado que la probeta no lo llega a contener. Y al final, ya cuando se llega a consumir el magnesio, se toma el volumen del gas, se le resta el volumen del aire inicial que habíamos dicho que era 2 mililitros a todo el volumen, y de este volumen se pide que se calcule el número de mol
que se obtiene del gas hidrógeno. Bien, miren, ahora en este momento ya se consumió toda la cinta de magnesio. Entonces ahora vamos a leer el volumen. El volumen aproximadamente es de 33 mililitros, menos 2 que tenía de aire. En total, entonces tenemos como resultado 31 mililitros de hidrógeno. Entonces ahora sí, ya tienen todos los datos. La temperatura es aproximadamente entre 20 y 25 grados. ¿Sí? Déjenme, vamos a checar la temperatura para ver cuál es en realidad la temperatura aproximadamente que tenemos de aquí de esta sustancia. Nos sale aproximadamente de 20 grados, 22 grados centígrados. De 22 grados centígrados. Entonces, ya con estos parámetros podemos hacer los cálculos perfectamente. El volumen 31 centímetros, temperatura 22 grados, la presión que tenemos aquí en nuestro Distrito Federal, Ciudad de México, son 586 milímetros de mercurio o 58.6. Y bueno, ya con estos datos tenemos todo para hacer el cálculo del número de moles. Bien, ahora tenemos este otro experimento. Miren, ahora dentro de la probeta lo que tenemos es agua, vil y pulgar agua. Miren, ahora bien bonito, se puede decir que el volumen del aire es cero. ¿Sí? Nos quedó una situación pero perfectamente maravillosa. Ponemos a calentar el tubo de ensayo en el cual tiene adentro, habíamos quedado que era clorato de potasio y una pequeña cantidad de dióxido de manganeso, que es el catalizador, es el que nos va a ayudar. Aquí poco a poco va a empezar a salir el oxígeno. Ahora lo que vamos a estar obteniendo de esto no es hidrógeno, sino oxígeno. Primeramente, no lo estoy metiendo dentro de la cuba hidroneumática porque estoy esperando que se esté provocando, que se esté produciendo el oxígeno. Y empezaron a salir las primeras burbujas y entonces introducimos la manguera cuidando de que no se vaya a ahorcar. No se vaya a ahorcar con la misma probeta. Vean ustedes cómo las burbujas de oxígeno se empiezan a producir. Tampoco se llega a vaciar completamente la probeta, pero lo que se está produciendo es oxígeno. Vean ustedes, ya llega un momento dado en que las burbujas ya no salen, entonces este proceso queda listo. Sacamos la manguera con mucho cuidado, procurando que no quede dentro del agua para que no se provoque el vacío que se provocó en el matraz, ¿sí? Y aquí podemos checar el volumen que tenemos. El volumen que tenemos ahora son aproximadamente 25 mililitros. La temperatura, se la checamos, debe de ser aproximadamente la misma de hace rato, ¿sí? Checamos una vez más la temperatura. Vean ustedes cómo se va obteniendo. Ahora sí, dándole tiempo, checamos la temperatura y una vez más los 22 grados. Entonces, ahora sí tenemos una vez más todas nuestras variables. El volumen, habíamos quedado que eran de 25 mililitros. 25 mililitros, la temperatura 22
Y ahora es oxígeno, ¿sí? La presión, una vez más, es la presión atmosférica de 586 milímetros de mercurio, 58.6. Tenemos ahora sí todos los parámetros para volver a calcular nuestro número de moles, ¿sí? Y nuestros gramos, todo lo que sea necesario. Pero ahora es de oxígeno.